queridos amigos. Nos volvemos a encontrar después de haber visto, haber conocido y aprendido un poco más acerca de la historia y los personajes enterrados en él que encierra el hoy Museo Cementerio Presbítero Matías Maestro. Esta vez vamos a conocer en un video netamente exclusivo, este documental está dedicado totalmente a uno de los lugares emblemáticos que también está ligado al Museo Cementerio Presbítero Matías Maestro, ya que se encuentra en su interior. Es decir, vamos a conocer la historia y los personajes ilustres, hombres gloriosos que entregaron su vida por la patria, por la soberanía ante el enemigo, y específicamente la guerra del guano y el salitre, la guerra contra Chile, o comúnmente conocido como la guerra del Pacífico. Me refiero a la cripta de los héroes. Este video, este documental, está dedicado a este fascinante lugar. Miren ustedes, saben que la cripta de los héroes, que alberga los restos de los combatientes hombres caídos en el acontecimiento bélico de la guerra del Pacífico, la guerra contra Chile, se encuentra en el interior, repito, reitero, del Museo Cementerio Presbítero Matías Maestro. No te olvides que la cripta de los héroes fue construida durante el primer gobierno de José Pardo y Barrera. Estamos hablando de los primeros años del siglo XX pasado, acá a la vuelta de la esquina, en una época o periodo de nuestra república conocido como la República Aristocrática. Para ser exacto, fue inaugurada el 8 de septiembre de 1908. Y si sacas tu cuenta, se inauguró un siglo después, 100 años después, de la creación del Cementerio General de Lima, hoy Museo Cementerio Presbítero Matías Maestro, que su historia, sus ambientes y los personajes que en él están enterrados, ya lo hemos visto en 2 capítulos anteriores. Sí, profesor Madueño, por supuesto. No te olvides que el Presbítero Matías Maestro, nombre original Cementerio General de Lima, fue inaugurado durante el gobierno del antepenúltimo virrey del Perú, José Fernando de Abascal y Sousa, más conocido como el Marqués de la Concordia. Este cementerio general fue inaugurado el 31 de mayo de 1808. Saca tu cuenta, un siglo después, se construye, se inaugura la cripta de los héroes. Un dato interesante, que lo vamos a ver en el corriente desarrollo del presente video, del presente documental. ¿Sabían ustedes, queridos amigos, que no solo héroes de la guerra del Pacífico, la guerra contra Chile, o como lo llama este modesto servidor, la guerra del guano y el salitre, sus restos descansan en el interior de la cripta de los héroes? No, hay un personaje, un héroe peruano actual, que sus restos yacen en él. Así es la de Luis Alberto García Rojas, muerto el 29 de enero de 1995, es decir, el héroe de la guerra del Cenepa. Fue un capitán de artillería del ejército peruano, comandante de aeronave de la aviación del ejército de nuestro país. Así es, sus restos descansan en el sótano de la cripta de los héroes como
lo conoceremos a continuación. Es así, queridos amigos, que damos inicio a conocer, a recorrer, a valorar como se merece la cripta de los héroes. Acompáñame en esta nueva travesía. En el contorno exterior de la cripta de los héroes, que circunda su perímetro, se puede observar la cúpula que muestra una cruz en su vértice, encornizado superior e inferior y 8 ánforas, caras, antorchas y flamas a su alrededor. En el frontis se encuentra el escudo nacional deformado, inscripción: la nación a sus defensores en la guerra de 1879, el ícono Gloria Bectis de 1,95 m de alto, obra del escultor francés Marius Antoine Mercier, hecho en bronce recubierto en una pátina marrón, modelado en la parte central de la cripta y que representa un ángel de pie que abraza a la patria, el ícono de un ángel empuñado y ceñido al pecho la bandera nacional desplegada sobre una antorcha. La portada representa puertas de fierro decoradas, placas de inauguración y de ampliación que tiene este gran monumento que es la cripta. ¿Cómo están, mis queridos amigos? Continuando con esta segunda parte, presbítero maestro, donde los muertos cobran vida, ahora nos toca visitar no solo la parte exterior, sino mejor aún, la parte interna de uno de los más grandes monumentos, recintos importantes que conserva, que posee el interior del Museo de Sitio Presbítero Matías Maestro, donde nos encontramos. La cripta de los héroes, donde descansan los restos de hombres caídos en combate durante la Guerra del Pacífico, la guerra contra Chile, o como modestamente le llama este servidor, la Guerra del Guano y el Salitre. Así que acompáñame e ingresemos a este recinto maravilloso, la cripta de los héroes. Acompáñame en este recorrido. Como pueden apreciar, queridos amigos, estamos ya ingresando en el interior de la cripta de los héroes. Hagamos el recorrido, conozcamos de qué personajes de nuestra historia, en especial de la Guerra del Pacífico, conservan sus restos, descansan eternamente en este lugar, en este recinto maravilloso. Acompáñame en este maravilloso recorrido. La inauguración solemne de la cripta de los héroes se dio el 8 de septiembre de 1908, durante el primer gobierno del presidente José Pardo y Barrera, en pleno periodo de la República Aristocrática. Este santuario patriótico es obra del arquitecto francés Emilio Robert y el grabador Juan Wittenbach, y desde 1953 está bajo la custodia del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. En la parte interior de la capilla necrópolis, como podemos observar, se ubica el altar de oficios religiosos y una rotonda central. La cúpula interior muestra un despliegue de ángeles rodeando a la patria con la bandera nacional. Un racimo de laureles colma el conjunto monumental heroico, de suntuosidad y belleza de un arte figurativo humano. El monumento está rodeado por columnas y ornamentos en la parte superior, inferior y lateral, y poseen revestimientos interiores en mármol blanco, con vetas grises y negras, además de vitrales en la parte superior, delantera y posterior, y diversos elementos estéticos que en conjunto
le dan un aspecto monumental e importante, propio del estilo neoclásico, reinterpretado por los europeos en el siglo XIX y que llegó al Perú, traído por arquitectos, ingenieros y artistas franceses durante el periodo republicano y que contrasta con los estilos de esa época, el neogótico y el neobarroco recurrentes en los mausoleos y tumbas del presbítero Matías Maestro. Dentro de la cripta se aprecian 3 niveles, 2 de los cuales son subterráneos y que posteriormente conoceremos a través del recorrido que haremos. El primero, conformado por una sala de ingreso tipo mezanine circular en el primer nivel, conocido como la necrópolis, la sala capilla necrópolis, para ser exacto, en el que se encuentran los sarcófagos de Miguel María Grau Seminario, el peruano del milenio, conocido mundialmente como el Caballero de los Mares, y el gran Francisco Bolognesi Cervantes. Este ambiente está revestido en mármol blanco con vetas grises. En los vanos de ingreso y en algunas paredes del edificio se observan placas de mármol con los nombres de hombres, mujeres y niños que participaron y o prestaron apoyo durante la Guerra del Pacífico, la guerra contra Chile, o como modestamente le llama este servidor, la guerra del guano y el salitre. Es así que podemos conocer, podemos apreciar a través de estas imágenes la primera galería, la primera parte, el primer piso que posee el interior de la cripta de los héroes. Sigamos pues conociendo más. Luego de haber visitado el primer piso, la sala de ingreso o capilla necrópolis en el interior de la cripta de los héroes, ahora nos toca conocer la parte subterránea de la cripta. Para acceder a él, llegamos a través de una escalera lateral que conduce al primer nivel subterráneo, en el que se encuentra una serie de 234 nichos con los restos de héroes de las diversas campañas y batallas de la Guerra del Pacífico, la guerra contra Chile, o como lo llama este humilde servidor, la guerra del guano y el salitre. En la parte central están los restos de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, el famoso brujo de los Andes, y alrededor se aprecian 5 osarios con restos de soldados caídos en combate en las batallas de Tarapacá, Yangamos, Tacna y Arica, San Juan, Chorrillos y Miraflores, Huamachuco y San Pablo. El piso y los nichos son de mármol blanco y vetas grises. En un segundo nivel subterráneo se ubican 29 sarcófagos, 16 placas y 40 nichos de mármol blanco, que contrasta con el mármol negro del piso y paredes, donde yacen Alfonso Ugarte y otros héroes que ofrendaron su vida entre 1879 y 1884. Al ingreso de este nivel hay un sarcófago con los restos del héroe del Cenepa, Mayor E.P. Luis Alberto García Rojas, muerto en 1995 como capitán de artillería
y que es considerado el último héroe que ha tenido el Perú. Declarado como tal en el 2006 por la ley 28.682 y trasladado a la cripta en enero del año 2017. No olvidemos que a partir del 9 de junio de 1999, el Cementerio General Presbítero Matías Maestro ya es considerado como museo como tal, y en su interior conserva este monumento arquitectónico de gran trascendencia histórica, conocida como la Cripta de los Héroes. Nos encontramos en el interior de la Cripta de los Héroes, como pueden apreciar, queridos amigos. Y lo primero que tenemos que conocer, lo primero que tenemos que saber acerca de la Cripta de los Héroes es que en el año de 1906 el Congreso de la República de entonces dispuso 8.000 libras para la edificación de una cripta que conservara, depositara los restos de hombres caídos en combate durante la Guerra del Pacífico, la guerra contra Chile o la Guerra del Guano y el Salitre, ocurrida entre 1879 a 1883, y que los sobrevivientes de esta guerra, posteriormente, también sus restos sean albergados. Fue construida durante el primer gobierno de José Pardo y Barreda. Su primer gobierno, estamos hablando, para ser exacto, los primeros años del siglo XX pasado, acá a la vuelta de la esquina, durante el periodo llamado República Aristocrática, perteneciente a la historia de la República de nuestro país. Fue inaugurada el 8 de septiembre de 1908. Repito, la Cripta de los Héroes, donde nos encontramos en estos momentos, fue inaugurada el 8 de septiembre de 1908. Es decir, saca tu cuenta, prácticamente 100 años después, un siglo después de haberse construido el hoy Museo Cementerio Presbítero Matías Maestro. Un siglo después de su construcción de este museo cementerio maravilloso, en su interior se levanta la Cripta de los Héroes, donde nos encontramos en estos momentos. Miren ustedes, su diseño, como pueden apreciar, y vamos a ir conociéndolo poco a poco, mejor todavía, su diseño y construcción se debe a dos grandes arquitectos franceses, y que a su vez también se encargaron de diseñar y levantar el hoy Palacio Legislativo, donde funciona nuestro Congreso de la República, a un lado de la Plaza Simón Bolívar, en el Cercado de Lima. Estos arquitectos franceses van a construir, van a levantar este monumento, la Cripta de los Héroes. Ellos fueron Émile Robert y Antonin Mercier. Son los arquitectos franceses quienes construyeron, diseñaron esta obra maravillosa, que prácticamente es un lugar sagrado, importante en la historia de nuestro país. La construcción netamente es de estilo neoclásico. Neo, el prefijo neo, etimológicamente hablando, deriva de nuevo, nuevo en latín romano, y clásico porque tiene características renacentistas de obras escultóricas, arquitectónicas, greco-romanas, greco-latinas de la antigüedad. Algo interesante acerca de la Cripta de los Héroes, que encierra muchos acontecimientos históricos y hasta a veces anecdóticos que no puede pasar desapercibido.
No olvidemos que el 8 de septiembre de 1908, José Pardo y Barreda, en su primer gobierno, durante la República Aristocrática, inauguraba esta cripta de los héroes extraordinaria. Pero pocos días después sucede un incidente que involucra a este recinto donde estamos en estos momentos. La historia del Perú, la historia republicana de nuestro país, lo conoce como el incidente de la corona. ¿Sí? Y ustedes me preguntarán, queridos amigos, ¿por qué incidente de la corona? Miren, cuando José Pardo y Barreda inauguraba la cripta de los héroes, el gobierno chileno de entonces se compromete a enviar a José Pardo y Barreda una corona mortuoria de bronce. Sí. Y la pregunta es, ¿y por qué se compromete a obsequiar, entregar esa corona mortuoria de bronce? Porque de esa manera el gobierno chileno, según ellos, querían rendir homenaje, rendir honores a los héroes peruanos, militares, hombres valientes peruanos, caídos en combate, en conflicto con su país, durante la Guerra del Pacífico o la guerra contra Chile, entre 1879 a 1883. Entonces, José Pardo y Barreda aceptó ese obsequio de parte del gobierno chileno. Pero recuerda que ese mes y entre esos días, José Pardo y Barreda finalizaba su primer gobierno, convocó elecciones presidenciales y ganó la presidencia. Su primer gobierno será de Augusto Bernardino Leguía. Leguía, cuando toma el poder, se convierte por primera vez en presidente de nuestro país. Se enteró de este obsequio que todavía físicamente no lo hacía el gobierno chileno, porque recuerda que estaba en transición nuestro país e iba a ingresar, estaban en elecciones presidenciales e iba a ingresar un nuevo presidente. Esta vez tomará el poder por primera vez Leguía. Leguía se entera de este obsequio y Leguía lo tomó como una ofensa de parte de Chile. Y ustedes me preguntarán, ¿y por qué como una ofensa? Por algo muy sencillo, queridos amigos. Porque hasta ese momento, Tacna y Arica estaban cautivas, estaban en mano del gobierno chileno, producto de la Guerra del Pacífico y en especial producto de la firma del Tratado de Ancón, así como lo escuchan. Recuerden ustedes que por el Tratado de Ancón, Tarapacá quedó definitivamente con Chile, pero quedaba todavía en ver cómo finalizaba la situación tanto de Arica como de Tacna, que eran cautivas, estaban en manos chilenas hasta ese momento. Así que Leguía lo tomó como una ofensa, como una burla, si todavía Tacna y Arica estaban cautivas. ¿Y qué pasó? Lo rechaza Leguía, lo rechaza esa corona mortuoria, repito, de bronce, y rompe relaciones diplomáticas y se convierte en una situación álgida con el gobierno chileno de entonces. Hecho que se conoce en la historia republicana de nuestro país como el incidente de la corona ocurrida en los primeros años del siglo XX pasado durante la República Aristocrática. Y ya saben ustedes quién era el presidente en ese momento y cuál fue la situación, y que de una u otra forma involucra al lugar donde nos encontramos en estos momentos, en su interior, la extraordinaria y hermosa cripta de los héroes. Así que acompáñenme con más historia de la cripta y los personajes célebres que sus restos descansan en este recinto. Acompáñenme.
continuando con el recorrido aquí en el presbítero Matías Maestro, hoy Museo Cementerio, muy cerca a la cripta de los héroes, nos encontramos con otro mausoleo interesante, la de el general Miguel Iglesias, que también es héroe de la Guerra del Pacífico y se convirtió luego posguerra, guerra contra Chile, se convertirá en presidente de nuestro país, el primer presidente del segundo militarismo, o también llamado periodo de la reconstrucción nacional. El artífice que encabezó la firma del Tratado de Ancón, elegido por sus coterráneos cajamarquinos, elegido a través del grito de Montán como presidente, con el afán de que firmara un tratado de paz para que de una vez por todas se terminara este conflicto armado y directamente no salgan perjudicados los hacendados andinos de la Sierra Norte del Perú como los cajamarquinos. Recuerden ustedes que los chilenos estaban muy avanzados, habían avanzado bastante hacia las sierras norte de nuestro país. El miedo de los hacendados cajamarquinos era perder sus haciendas y que tomaran posesión de ellos los chilenos. Así que eligieron a la fuerza como fuere a un representante peruano y que firmara la paz y se terminara de una vez por todas con esta guerra fatídica. Y eligieron a su coterráneo, el cajamarquino Miguel Iglesias, que a espalda de mi persona está su mausoleo. Y es él que firmará el Tratado de Ancón. Pero Cáceres, su más grande enemigo, y que luego lo va a derrocar sacándolo del poder durante el segundo militarismo, nunca quiso firmar la paz, sino más bien luchar hasta el final. Y lamentablemente fue todo lo contrario. Así pues tenemos, queridos amigos, a mi espalda el mausoleo del general Miguel Iglesias. Sus restos de Iglesias ya no descansan en este mausoleo, sino más bien en el interior de la cripta de los héroes. Ahí están los restos también de Iglesias, ya que de una u otra forma también luchó por nuestro país en la Guerra del Pacífico. Y por esa razón sus restos descansan en la cripta, ya no acá. Lo único que podemos apreciar en el interior de la cripta, y luego lo veremos en imagen, es el ataúd, el féretro que conservaba, guardaba sus restos, y un pabellón nacional que cubría, que estaba encima del féretro. Hoy empolvado, sucio, bastante descuidado, se encuentra en su interior, como lo veremos a continuación. Ahí tenemos pues, queridos amigos y amigas, el mausoleo del general Miguel Iglesias, otro de los hombres que luchó en la Guerra del Pacífico y posteriormente a la Guerra del Pacífico se convirtió en el primer presidente del segundo militarismo o periodo de la reconstrucción nacional. Si nos acercamos al mausoleo, a la puerta de ingreso, podemos apreciar que está lamentablemente bastante descuidado. Y aprovechando esta abertura, pueden notar ustedes, queridos amigos, en la parte de al fondo, la parte final del interior del mausoleo, el féretro que albergaba los restos de Miguel Iglesias, que fue exhumado, retirado del lugar de él, y hoy descansan en el interior de la cripta de los héroes. Y sobre el féretro, bastante deteriorado, sucio, se encuentra el pabellón nacional, en honor a Miguel Iglesias. También podemos observar, pueden notar ustedes, el retrato de Miguel Iglesias, un cuadro, y en el otro, el de Corazón de Jesús. Así es, señores y señoras, queridos amigos, el interior del mausoleo del general Miguel Iglesias, para que lo conozcan mejor. Muy cerca a la puerta 4 del presbítero Matías Maestro, nos encontramos con este mausoleo, forma de sarcófago,
el féretro que en un primer momento guardó los restos del contraalmirante Aurelio García y García, uno de los 4 ases de la Marina de Guerra del Perú, amigo entrañable de el caballero de los mares, Miguel María Grau Seminario. Hoy, sus restos, porque prácticamente es un cenotapio, ya que es una tumba vacía, sus restos de Aurelio García y García actualmente descansan en el interior de la cripta de los héroes. Sigamos pues nuestro recorrido por el presbítero Matías Maestro y conociendo grandes lugares importantes de hombres interesantes de la historia de nuestro país. Acompáñeme en el recorrido. Ahora nos encontramos recorriendo el Museo Cementerio Presbítero Matías Maestro, cerca al cenotapio mausoleo de Ramón Castilla y Marquesado. Está este hermoso mausoleo, que también es un cenotapio, la de Alfonso Ugarte Bernal, uno de nuestros grandes héroes de la Guerra del Pacífico, la guerra contra Chile, o como lo llama este humilde servidor, la Guerra del Guano y el Salitre. Para ser exacto, la batalla de Arica, un 7 de junio de 1880. Mausoleo que fue mandado a construir por su madre para albergar los restos de su hijo caído en batalla, al igual que el resto de la familia y de ella misma. Pero, al ser repatriados los restos de Ugarte, al final no descansan en este mausoleo hermosísimo, sino, como vimos, como conocemos, descansan en el interior de la cripta de los héroes, en el sótano de la cripta de los héroes acá muy cerca. Ahí descansan los restos de Alfonso Ugarte Bernal. Un mausoleo, un cenotapio hermosísimo, como pueden apreciar, queridos amigos. Una mujer que llora desconsoladamente, le embarga el dolor, la pena, la angustia de haber perdido su hijo caído en combate. Es así que hemos conocido el cenotapio de Alfonso Ugarte y sabemos finalmente cuál fue ese destino final de sus restos en el interior de la cripta de los héroes. Sigamos conociendo más de lo maravilloso de Presbítero Maestro, donde los muertos cobran vida. Acompáñeme en este emocionante recorrido. Ahí pueden apreciar, queridos amigos y amigas, el cenotapio de Alfonso Ugarte Bernal. Aquí tenía que descansar los restos de Ugarte, pero fueron llevados al interior de la cripta de los héroes, donde actualmente permanecen. Allí se encuentran. Hermoso mausoleo mandado a construir por su madre, para que albergara los restos de su hijo, héroe caído en combate, defendiendo nuestra bandera para que no cayera en manos enemigas, arrojándose del morro de Arica. Hoy descansa en la cripta de los héroes, ya no en este mausoleo, ya no en esta tumba, que es en realidad un cenotapio, pero la envergadura, la belleza, realmente es extraordinaria, como podemos apreciar, queridos amigos. El cenotapio, pues, de Alfonso Ugarte Bernal.